Estamos con el economista Aldo Ferrer y nos íbamos a la pausa preguntándonos, Aldo, sobre la industria del campo, ¿no? Es una dicotomía. Aquí vivimos en una provincia donde tenemos mucho campo y también tenemos, como decía Mariano, sectores industriales, cordones en las principales ciudades y ciudades muy productivas, Rafaela, todo el oeste de Santa Fe. ¿Se puede convivir con el campo y con la industria en buenos senderos? Porque parece que, bueno, digamos, aquí el campo, cuando le va bien al campo, no tanto para la industria, o hay una especie de dicotomía a veces que se enfrenta a estos sectores, ¿no? No, yo creo que, como estábamos comentando, que es un falso dilema, porque el país tiene la gran fortuna de tener una fenomenal dotación de recursos naturales. Y es cierto de que hay países que no tienen esos recursos naturales y que a partir de la industria, por ejemplo el caso de Corea o algunos países asiáticos, han logrado altos niveles de desarrollo. Nosotros tenemos la posibilidad de apoyarnos en las dos patas y acabar con esa falsa antinomia. Hay una profunda interdependencia entre los dos sectores. La industria demanda los bienes del campo para los alimentos y para tantas otras cosas, y a su vez genera los bienes que el campo necesita, equipos, maquinarias, tecnología. Aquí la gente del campo dice muchas veces, y sobre todo cuando hay periodos de bajantes en el precio de los commodities, estamos en un momento de eso, que habría que analizar las retenciones. ¿Molestan mucho las retenciones a quien trabaja en el campo? Digamos, ¿cómo se justifica eso, ¿no? Bueno, este es un viejo problema que son los precios relativos. Los precios relativos en la Argentina entre las manufacturas y los productos agrarios son distintos a los precios internacionales, porque Argentina es un productor muy barato por los recursos y por la tecnología, por ejemplo, de soja, y en materia industrial, en algunos sectores, es poco competitivo. Entonces ahí se plantea el tema de que el tipo de cambio que es necesario para darle competitividad a los dos sectores que hace falta, no es el mismo para la soja que para producir tractores o productos industriales. Entonces las retenciones son la diferencia entre uno y otro, pero esto implica todo un problema de administración, digamos, de esa retención, para que el campo mantenga su competitividad, que sea previsible, que tome en cuenta las variaciones de los precios internacionales, la evolución de los costos. Pero es obvio que en una economía desequilibrada, por estas razones que he mencionado, de que la industria argentina se quedó a mitad de camino por la forma en que tuvo lugar la industrialización, esto plantea este problema de la simetría de los tipos de cambio necesarios para un sector y el otro, y cómo se administra eso. Si usted, por ejemplo, pone el tipo de cambio general al nivel de la competencia de la soja, se queda sin industria. Y la verdad que con la revolución tecnológica que ha habido en el campo crece generando muy poco empleo. Claro. Entonces, si usted se reduce a la producción primaria, y nos sobra la mitad de la población. Por eso tenemos que tener una gran base industrial y crear las condiciones de competitividad de los dos sectores. Pero hay una vieja puja histórica en esto, que viene de arrastre, ¿no es cierto? Y que es una de nuestras debilidades. La incapacidad que hemos tenido para resolver ese problema, cuya única respuesta es un alto desarrollo industrial que genera una industria tan competitiva y tan integrada que ya no hacen falta las retenciones. Que el país, toda la economía puede operar con el tipo de cambio. Hay algunos que creen que en estos 10 años de kirchnerismo se ha ganado mucho y se ha reindustrializado el país. Hay otros que dicen que se ha desaprovechado, que en estos 10 años no se ha logrado dar vuelta esa historia de un país industrial y volver a un país industrial. ¿Usted de qué lado está? ¿Cree que se ha ganado? No, yo creo que hubo durante la década del 90, con la apertura y también tipo de la dictadura, la tablita, un tipo de cambio sobrevaluado, con apertura comercial, provocó un daño muy grande en toda la estructura productiva, toda la estructura industrial, incluso en las pymes, los entramados tecnológicos. Fue realmente un proceso de desmantelamiento industrial. Yo creo que esto se ha ido recuperando con la protección del mercado interno, con el apoyo a la actividad industrial, pero también es cierto
que no se ha transformado la estructura productiva. Es decir, lo que se ha logrado es volver a poner a la vieja estructura en niveles cercanos al pleno empleo, pero con los agujeros que conserva de la vieja estructura en el sector electrónico, en el sector automotriz, que es lo que termina generando la falta de divisas, la restricción externa, que para colmo se agrava en algunos periodos con el atraso cambiario, que genera un dólar barato, que el dólar barato es extremadamente negativo porque castiga sobre todo a los sectores de mayor valor agregado y mayor tecnología. ¿Y usted cree que con la globalización que se da hoy, la producción, por el ejemplo que usted decía, de automóviles, se puede volver a soñar con una industria nacional como en otras épocas, cuando hoy, por ejemplo, un auto se produce una partecita en cada parte del mundo? Claro, pero el tema ¿quién domina las filiales? Fíjese, claro. Esto es muy interesante. Toda América Latina, no solo la Argentina, desarrolló la industria automotriz sobre la base de filiales de las grandes empresas europeas, americanas y también japonesas y de otras partes. Y entonces hemos construido una industria que forma parte de las cadenas de valor transnacional con un bajo grado de integración interna. Usted toma la experiencia de Asia, de Corea, de Malasia, todos estos países que desarrollaron el sector automotriz después que nosotros en América Latina, y lo hicieron con empresas nacionales. Con marcas propias. Con marcas propias que hoy compiten con los americanos, con los europeos, y han integrado las cadenas de valor. En esos países la industria es superavitaria. Innova, tiene capacidad tecnológica, integra la industria con todo el aparato industrial y económico nacional. Nosotros tenemos un sector alienado, integrado a cadenas de valor transnacionales. Entonces, ciertamente que se puede, y todavía hoy yo vengo insistiendo que si queremos resolver el tema del déficit de autopartes tenemos que empezar a implantar una terminal de capital argentino con tecnología que aprovechemos del exterior o la propia y que reproduzcamos la experiencia asiática, porque si no vamos a seguir como ahora. Las filiales, las terminales tienden a importar los componentes de mayor valor agregado y tecnología de sus países de origen, y entonces nos relega a un sector autopartista en el segundo escalón, y como la tecnología cambia permanentemente, continuamente aparecen nuevos elementos que están fuera de la estructura productiva del país. Entonces estos son problemas que subsisten y que no se han resuelto. Vamos a ir a una pausa. Cuando volvemos vamos a hablar de la ciencia, la tecnología y la economía. ¿Van de la mano? ¿Qué necesita el país inclusive para poder pegar este salto a la industrialización?